Entonces, jóvenes, vamos a comenzar. Les doy igualmente, reitero la bienvenida en este lunes 20 de septiembre del 2021. Y los invito a que tener apagado el micrófono de manera responsable y ya cuando lo ocupen, activar de manera responsable, pues lo hacen, ¿vale? Sin ningún problema ni pendiente. Vale, entonces voy a comenzar hoy la clase presentando el examen que estábamos haciendo la semana anterior, ¿sale? El que me estaban ustedes dando respuestas y lo estamos intentando resolver entre todos. Creo que nos faltaron como 2 problemas, entonces nuevamente vamos a ver cuál es el que nos hacía falta y lo terminamos por resolver. Así que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que les apareció un mensaje de que tal vez se está grabando la clase. Ustedes pónganle que entendido, porque si no, los saca de la clase. Bien, entonces, déjenme ver si me hace falta admitir a alguien. Creo que no. Se supone que ya está todo aquí en orden. Bien, ¿sí ven mi pantalla literalmente o les hace falta que les quite algo? Se ve bien, maestro. Muy bien. Sí se ve bien, profe. Perfecto, entonces les agradezco y vamos a comenzar. Si no estoy equivocado, este es el examen que estábamos realizando. Y pues bueno, vamos a darle lectura. Yo creo que ya al irlos leyendo se van a acordar que ya algunos los resolvimos, pero nos vamos a detener en aquel que ustedes digan, yo de plano este no lo entendí, o si los entendieron, ya irnos a los que faltaron. Bien, entonces voy a continuar. ¿Cuál es el número decimal equivalente a la fracción 7/8? ¿Cuál dijimos que era la respuesta? 7.8. Es la C, maestro. Es la C, correcto. 0.875. Era la inciso C, de acuerdo, bien hecho, que estén atentos. Era simplemente dividir, como nos lo explicó Francisco Estrada, dividir 7 entre 8, donde el 7 va adentro de lo que llamamos la casita y el 8 va en la parte de afuera. Bien. Problema 2. En una prueba de salto de longitud, etcétera, tenemos que reubicar simplemente las cantidades en la recta numérica de 7.29, de 7.42, esta de Juan de 7.5 y una cantidad de 7. Ver, nomás déjenme aquí silenciar porque hay un micrófono activo con mucho ruido, me parece que es de Cintia. Cintia, por favor, no activen el micrófono si no es necesario. Bien, entonces, jóvenes, ahora sí, sigo revisando el examen y esta nos lo explicó entre Luis Julián, entre Snally, y habíamos dicho que era el inciso D. Primero era 7, una cantidad más adelante 7.29, 7.42 y 7.5, que equivaldría a tener 7.50. Perfecto. Bien, luego el problema 3. Durante un mes, María gastó 455.50 en pasajes y Fabián 7.5 veces esa cantidad. En total, ¿cuánto gastó Fabián? Aquí no sé si nos lo explicó Sinaí o alguien por allí, o Maribel, o no, ya no me acuerdo precisamente, Dulce María. Fue mi compañero Ángel, profe. O sea, alguno de ellos que simplemente nos dijo, basta con una simple multiplicación. Basta con multiplicar 7.55.50 por 7.5 y nos daría la respuesta. ¿Vale? Así de sencillo. Pues bien, vamos ahora al problema número 4. ¿Cuál es el resultado correcto de esta expresión aritmética? Y habíamos acordado que aquí había un orden que teníamos que respetar y se los vuelvo a recordar. En todo este proceso de operaciones aritméticas, lo primero que debemos de resolver es lo que hay dentro del paréntesis. Después, en segundo lugar, valores que van elevados a una determinada potencia o con raíces cuadradas. Y por un tercer paso sería resolver donde nos estén expresando multiplicaciones o divisiones. Y por último,
sumas y restas. Así que si respetáramos ese procedimiento, la respuesta correcta sería un 3. ¿Vale? Bien, me voy al siguiente problema. Estamos recapitulando muy rápido. Una corredora da varias vueltas a una pista, el tiempo que tarda se registra en la tabla. Hicieron simplemente para hubo una reglita de 3 y lo sacaron correcto. Problema 6. Rocío trabaja en una peluquería, le pagan 50 por corte, adicionalmente recibe 25 por cada día de trabajo, etc. El miércoles trabajó y ganó 275. ¿Cuántos cortes realizó? Y pues aquí habíamos analizado que le teníamos que quitar 25, que era lo que ganaba simplemente por ir a trabajar. Y los 250 pesos restantes significa que los ganó haciendo cortes, de los cuales cada uno cuestan 50 pesos. Así que así era el procedimiento. El problema 7, la reglita general, me la supieron decir, creo que fue Alondra, que era el problema 7, multiplicar por 5 la posición y al resultado restarle 2 unidades. Y esa reglita que nos explicaron daba esta secuencia numérica. Bien, el problema 8 también lo vimos, que era de esta regla general, determinar cuáles eran los números de la sucesión y también lo hicieron de manera correcta. Yo les ayudé, que era interpretar las gráficas y nos preguntaban qué diferencia en metros había al minuto 3 y estuvimos viendo, bueno, Juan al minuto 3 lleva tantos distancia, Pedro al minuto 3 lleva tantos metros nadados y sacábamos la diferencia, así de sencillo. El siguiente problema no supieron hacerlo, pero yo les dije algo muy importante. En cada triángulo, sea de la forma que sea isósceles, sea escaleno, sea equilátero, sea triángulo rectángulo, etcétera, siempre van a medir sus 3 ángulos, ¿cuántos grados? 180. 180. Eso es una información que todo mundo debemos de conocer. 180 grados, me parece que fue Yamila. 180, entonces, como en este triángulo tengo uno de 45, pues me hace falta saber cuántos grados me hacen falta para complementar los 180. Pero aquí nomás nos dieron un tip, que como era isósceles significaba que el ángulo C y B valían lo mismo, entonces los ángulos 135 restantes que hacen falta, pues los dividía en 2 partes iguales y ya a cada uno le correspondían 67.5 grados. ¿Vale? Pues bien, así se resolvió ese. De plano no supieron hacer, que era una multiplicación y yo les decía, como la base, el área es, en este caso de un rombo, es lado por lado o base por altura, era multiplicar 3 por la expresión x más 9 y era multiplicar 3 por x, 3x. 3 por 9, 27. Era la respuesta A. Así de fácil, nomás multiplicar el 3 por estos dos valores. Y así se resolvió, pero creo que de ese tema no vieron mucho en primero. No sé si hasta allí nos quedamos o todavía hubo algún, o nos faltaron ya solamente estos. A ver, vamos a analizar si sí lo vimos. Problema 12. Creo que aquí, ya es uno nuevo. Creo que aquí no lo resolvimos A ver, le voy a dar lectura. Se preguntó a un grupo de personas, ¿cuántos viajes han realizado en los últimos 15 años? Los resultados fueron los siguientes. Entonces, una persona respondió 6. Otro ha hecho 7 viajes, otro 1, otro 2, otro 7, otro también 7, 6 y etcétera, etcétera. 8, 0, 6, 8, 4, 1, etcétera. ¿Cuál es el valor que representa la mediana de los viajes? ¿Sí saben qué es la mediana en una estadística? ¿Saben, jóvenes, qué es la mediana? Si no, pues sean sinceros, ¿no, profe? No sabemos qué es la mediana. No, profe. A ver, Bueno, de acuerdo. A ver, les voy a hacer preguntas a ver si los llevo a entender esto. Yo creo que todo el mundo hemos hecho más de alguna vez o sacado algún promedio. ¿Saben sacar promedios? Sí, maestro.
A ver, Zaira, ¿cómo sacarías el promedio de todas estas cantidades? ¿Quién me dice? ¿Cómo podríamos obtener el promedio de estos números? ¿Cómo sacan ustedes el promedio de sus calificaciones? Cuando ya les dicen, sacaste 10 en matemáticas, sacaste... Nomás se divide ya. También se multiplica. Ah, caray. Entonces tú multiplicas la calificación que sacaste en matemáticas con la que sacaste en física, con la que sacaste en artes. No. A ver, esa palabrita me gusta. A ver, ¿quién dijo? Yo, Sofía. A ver, Sofía, ¿qué se hace para cuando sacas un promedio? Se suma. Sumamos, ¿verdad? Pero ¿qué además hacemos de sumar? Dividir. Entonces ya tenemos dos cositas, ¿verdad? Hacemos una suma y dividimos también. ¿Sí? Por ejemplo, que tuviéramos 10 asignaturas. ¿Sacarían ustedes la suma de las 10 calificaciones? La de arte, la de español, la de matemáticas, la de historia, etcétera. La suman las 10 y esa suma la van a dividir ¿entre cuánto? Entre las 10 materias, ¿verdad? Correcto. Entonces, en este caso, si yo quisiera sacar el promedio de estos números, tengo que sumar todos, 6 más 7 más 1 más 2, etcétera, y dividirlos entre ¿cuántos datos son? Son 15. Entonces, tendría que sumar y dividir entre 15. Y entonces, todos hemos hecho alguna vez obtenido un promedio, ¿verdad? Sumar y dividir. Ah, pues este tema que estoy presentándoles aquí es como un ejemplo de esos, de sacar promedios. Pero dentro de la estadística, no nomás se podemos sacar promedios, también podemos sacar un valor que se llama moda y un valor que se llama mediana. En la estadística hay esos tres valores muy principales: promedio, moda y mediana. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Ya dijimos que el promedio es sacar la suma de todos y dividirlos entre el total. Eso es sacar un promedio. Pero no me están sacando, no me preguntaron que sacar el promedio de estos números. Me están preguntando que cuál es la mediana. Ah, ok. Entonces, la mediana, entiendan qué es la mediana. Es que estos números yo los voy a ordenar del más pequeño al más grande. Y el que quede en medio, esa es la mediana. Por ejemplo, ¿cuál es el número más pequeño aquí? 0. Entonces, imagínense que yo primero coloco el 0 aquí, primero. ¿Cuál sigue? Otro 0, ¿verdad? Y otro 0. ¿Cuál seguiría? El 1. El 1. 1, acá hay otro 1, acá hay otro 1. ¿Cuál seguiría? El 2. El 2. Entonces el 2. Entonces entiendan que los estoy ordenando del más pequeñito a quién. Al más grande. Al más grande. Entonces, si son 15 números, ¿cuál es el número que quedaría exactamente en medio? El séptimo. El que estuviera Seis. en la posición número 8. Porque habría del 1 al 7 serían 7 y luego a partir del 8 serían los siguientes. A ver, no me estoy equivocando, mejor estoy echando yo mentiras. A ver, 1, 2, 3, 4, suponiendo que yo los estuviera así. 1, suponiendo que estuvieran ordenados. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a quitar 7 de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que aquí son más datos. Entonces, quito uno de cada lado. Uno de cada lado. Entonces, ¿estos cuántos números son? Son pares, ¿verdad? Sí. A ver, Sí. cuenten a cuántas personas se les preguntó. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 20. Entonces fueron 20, ¿verdad? Entonces, si yo ordeno del más pequeñito al más grande,
como son 20, ¿cuáles van a quedar en medio? Como es número par, va a haber 2 que van a quedar en medio, que serían los que ocupan las posiciones 10 y 11. Los que ocupan las posiciones 10 y 11. Entonces, si hay 2 números que ocupan las posiciones centrales, las posiciones del medio, se saca un promedio entre ellos 2, ¿sí? Se saca un promedio entre ellos 2. Yo ya hice el acomodo. Los números que quedan en esas posiciones del medio son el 4 y el 6. Son un 4 y un 6. Entonces, ¿cuál creen que sería la mediana? ¿Cuál sería el promedio de entre el 4 y el 6? Podría sumar el 6 y el 4 y después dividirlo entre el 20. 2. No, entre o 2, porque ya nomás 2. porque ya nomás estamos sacando, Marlene, el promedio entre esos 2. Ajá, entonces sumamos el 4 más el 6. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 10. ¿Y dividido entre 2? ¿Y dividido entre 2? 5. Entonces, nuestra respuesta es 5. Entonces, correcto. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué es la mediana? Es el número o números que quedan en medio cuando se ordenan del más pequeño al más grande. Esa es la mediana. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo se resolvía ese? Sí, maestro, sí. Simplemente ordenarlos. Sí. Bien, aquí nos hubieran podido haber hecho otra pregunta, ¿cuál sería la moda? La moda también es un dato de estadística que se refiere cuál es el número que aparece más veces. ¿Quién alcanza a identificar cuál es el número que aparece más veces? Es el 7. A ver, el 7 7. aparece 1, 2, 3, 4. A ver, el 6. También el 6 aparece 2, 4 veces, maestro. 3, 4. Entonces, si observamos, si nos hubieran preguntado cuál era la moda, es decir, cuál era el número que más se repetía, hubiéramos dicho el 6 y el 7. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos aprendiendo hoy 3 cositas, que en una serie de datos o en una estadística hay 3 cosas principales que nos pueden preguntar, que una de ellas es el promedio, otra cosa es la mediana y otra cosa es la moda. Promedio dijimos que era la suma de todos los números divididos entre el total de ellos. La mediana es el acomodo del más pequeño al más grande y el que queda en medio. Y la moda es el número que más veces aparece. Esas serían, jóvenes, 3 datos que nos pueden preguntar en una pregunta sobre estadística. Pero en este caso nos preguntaron mediana. ¿Sí? Bueno, entonces ya podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya más o menos recordaron? Sí. Podemos pasar a la siguiente. Ah, muy bien. Entonces, vamos pues a la siguiente. Ya no creo que nos queda como... Ay, ya nomás nos queda esta pregunta. A ver, jóvenes, la profesora, mejor dicho, el profesor de matemáticas, registró las calificaciones de sus estudiantes en la siguiente tabla. Calificaciones, primer bimestre. ¿Cuántos estudiantes sacaron un 5? 3 más 3. ¿Cuántos estudiantes sacaron un 6? 7. ¿Cuántos sacaron un 7? 8. ¿Cuántos un 9? 3. ¿Y cuántos 3. un 10? 3. Ajá, entonces, si sumamos los estudiantes, ¿cuántos alumnos hubo? 24. 24, ajá. Entonces, también esto es un conjunto de datos, pero ahora nos lo presentaron en forma de tabla, no como arriba, todos ahí nomás al aventón. Y ahora nos hacen la pregunta, ¿cuál es la calificación que representa la moda? Ya les acababa yo de decir qué es la moda. ¿Qué es la moda? El 7. El número que se La repite más cantidad que veces. más se repite, maestro. La cantidad, Es el el 3, dato maestro. que más se repite. El ¿Cuál 3 es? es el que más se repite, maestro. 3, en esa maestro. tabla. 3, maestro. A ver, le están interpretando mal, Estrada. ¿Me están diciendo que la cantidad que más se repite es el 3? Es el 7. No, se Es el repite 7, el maestro. 7. Ok, El 7. entonces
A ver, ahora yo les explico porque a lo mejor ya se nos encimó un poquito los audios entre todos. Vuélvanlos a silenciar. El número que más veces se repite fue el 7. ¿Por qué? Porque había 8 estudiantes que sacaron 7. ¿Ya entendieron? Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. Maestro, sí. ¿Por qué? Porque 3 veces nomás hubo un 5. 7 veces hubo 6. 8 veces hubo 7. Hubo solamente 3 9 y hubo solamente 3 10. Entonces, la calificación que más veces apareció fue un 7 porque 8 estudiantes sacaron el 7. ¿De acuerdo? Eso es cómo se interpretaba el resultado. ¿De acuerdo? Y si nos hubieran preguntado la moda que hubiéramos tenido que haber hecho, pues haber acomodado los números del más pequeño al más grande. ¿Cuántas veces tuviera que haber puesto el 5? 3 veces. Entonces, si yo los ordenara aquí abajo, 3. pondría 5, 5 y 5. Y luego, ¿cuántas veces el 6? 7. Un 6, un 6, un 6, un 6, y así sucesivamente. Y al final, la calificación que quedara en medio, o el número que quedara en medio, ese sería la mediana, pero no me preguntaron mediana. Ni tampoco me preguntaron el promedio del grupo. ¿Sí se entienden las diferencias? Moda, media y promedio. Sí. Bien, entonces pues Sí, ya maestro. recapitularon un poquito, aunque a lo mejor lo único que habían escuchado era o han estado más familiarizados usando el promedio, pero ya aprendieron 2 conceptos nuevos diferentes y uno de ellos era la moda y la mediana. Bueno, ¿ya no hay dudas sobre este examen o hay algún problema que no les quedó muy claro? Maestro, sí entendimos muy bien. De acuerdo, Alex. Entonces, dicen que sí le entendieron todo, más o menos dentro de lo que cabe. Entonces, ahora sí ya les puedo decir que ya tienen una tarea. Se supone, recuerdan que les había dicho que me iban a contestar un examen tipo ¿qué? Tipo B, ¿verdad? Yo les había dicho, me van a contestar otro examen llamado tipo B y quiero que vean el examen tipo B. Este es el que me van a contestar ya ustedes. A ver, échale un vistacillo, así rápido. Le voy a dar, no se los voy a explicar los problemas porque se supone que ustedes es su tarea. Voy a bajar un poquito el Zoom. Maestro, ya me sé la respuesta. Francisco, no las compartas. Eso va a ser tu calificación. No compartas tus procedimientos. Ahora sí que esto es que me demuestren cada uno lo que sabe hacer y lo que estudió. Entonces me van a responder este examen. Va a traer 15 preguntas. Había pensado en 20, pero dije, no, déjase, los dejo en 15. Entonces le voy a dar una bajadita. Habla sobre convertir este decimal a un equivalente en una fracción que está ahí. Una de estas fracciones equivale a este decimal. Entonces ahí espero que ustedes lo sepan resolver. El problema 2 habla de sumas y restas con números con signo. Hay que ver cuál es la respuesta de acuerdo a lo que dice el problema. El problema 3 trata de hacer sumas y restas muy parecido a la actividad de operaciones básicas, nomás que aquí habla de cantidades en dinero, etcétera, pero se hace lo mismo, se suman y se restan respetando los valores de las posiciones de los números, unidades con unidades, decenas con decenas, la cantidad de las centenas con las centenas, etcétera, respetando la ubicación del punto decimal y demás. Así que también está sencilla, pero es en una aplicación de la vida real, de dinerito. El problema 4 habla sobre que la persona de nombre Jaime tiene este tiempo para realizar ciertas actividades y luego nos empiezan a decir, pues gastó tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo en aquello otro, ¿cuánto tiempo le queda? Entonces ahí hay que saber hacer sumas o restas con fracciones. Con fracciones. Problema 5 nos habla de, para elaborar 1 kilo de masa para pastel se emplean tantos kilos de harina,
que cuántos kilos de harina voy a ocupar para hacer tanto de masa de pastel. Y pues bueno, una sencilla regla de 3, pero obviamente bien contestada. Problema 6 nos habla de igual una pequeña regla de 3. Se compró tanto de tela para hacer un vestido, el metro cuesta tanto, entonces ¿cuántos metros compró de tela? Es algo muy sencillo. Problema 7, aquí hay que sacar porcentajes, tantos alumnos hay en la escuela, tantos salieron de excursión, hay que calcular el porcentaje que no fue a la excursión. No los que asistieron, sino los que no fueron. Y hay que sacar qué porcentaje de alumnos fue ese. Y lo mismo, una sencilla regla de 3. En el problema 8 nos preguntan de esta sucesión numérica, aunque tiene cuadritos. Maestro, una pregunta. Dime. No nos va a decir la calificación del otro examen que nos dejó de Sí, tarea. claro, ahorita voy para allá, nomás estoy terminando esta parte, ¿vale? Sí, ahorita los atiendo en esa otra parte, Francisco. Entonces, el problema 8, hay que encontrar una expresión algebraica que nos dé origen a la cantidad de cuadritos que van apareciendo ahí en esta sucesión de figuras. El problema 9 nos habla de encontrar el perímetro de este terreno que tiene esta forma y pues hay que saber algebraicamente cómo se representaría el perímetro de ese terreno. El problema 10 es como aplicar lo del valor de cómo se calcula el perímetro de un círculo. Recuerden cuál es su fórmula. Hablan sobre la circunferencia de esta llanta que tiene tanto de diámetro y que hay que saber qué perímetro tiene esta llanta. Tomando en cuenta que el pi, el valor del pi, lo usen solamente con los valores de 3.14, no 3.1416, con la finalidad de que no tengan tantos decimales en sus operaciones. Pero ahí está el problema. Muy sencillito. A ver, nomás en esta pregunta. ¿Quién sabe cómo se calcula el área de un círculo? Su fórmula. ¿Área de un círculo cómo es? ¿Cuál es la fórmula para el área de un círculo? Nadie se sabe la fórmula para calcular el área de un círculo. Válgame Dios. ¿Cuál es? Jóvenes, ninguno se la sabe. El área de un círculo, pi por radio al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no decía nada? Bueno, en esta no nos preguntan el área de un círculo, sino el perímetro de una circunferencia. A ver, ¿quién se acuerda la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia? No me digan que tampoco se la saben. Bueno, pues si no se la saben, jóvenes, van a tener que preguntarle a su papá, a su primo, a su vecino, a su mamá, al internet, que les diga cuál es la fórmula para encontrar el perímetro de una circunferencia. ¿Sí? Pero bueno, si ahorita no se acuerdan, pues me da tentación de decírselas, pero a ver. ¿Puede ser el número por la circunferencia? A ver, como que escucho un poquito de ruido y no te alcancé a entender. El número del pi y la longitud del radio por la circunferencia. Por allí va, casi, pero no es esa del todo. Pero ya tienes como más o menos la idea, ¿sí? Sí, entonces de todos modos la terminas por checar, por preguntarle con alguien de tu familia o preguntarle al internet cuál es la fórmula para el perímetro de una circunferencia y ya, la vas a encontrar, ¿sale? Pero no se las quiero ahorita decir porque pues si no, ustedes no están haciendo la chamba, la estoy haciendo yo, ¿verdad? Bien, hay este problema 11 que hay que calcular la altura de este cubo que tiene de medidas de lado en la parte de la base de 12 centímetros, pero no conocemos su altura para que tenga este determinado volumen. El problema 12 habla de una cantidad de agua en metros cúbicos, que esos metros cúbicos, ¿cuánto representan de litros de cantidad de agua? Así que espero que sepan la conversión. Un metro cúbico, ¿a cuánto equivale en capacidad de litros de agua?
¿A cuánto equivale 1 metro cúbico en litros de agua? ¿No? Y qué caray, pues hay que preguntarle al internet. Problema 13, hablan de... Aquí ya sí nos están preguntando de esta estadística, un promedio. Ya sabemos cómo obtener un promedio. El problema 14, nos presentan una tabla donde las diferentes ciudades han registrado diferentes temperaturas y nos preguntan cuál es el rango. Si no saben qué es el rango, ¿no saben qué es el rango? En una serie de datos. No, maestro. Qué caray, entonces también van a tener que preguntarle ahí al internet, ¿qué es el rango? Y te va a decir, el rango es la diferencia entre la cantidad más grande con la más pequeña. Y ya. Por ejemplo, que aquí en Tangamandapio, donde tienen aquí su casa, donde yo vivo, que la temperatura un día alcance 50 grados, pero que un día lo más bajo de temperatura que hubo fueron 45. Bueno, de todos modos está elevado. ¿Cuál sería el rango de temperatura? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura más alta con la más pequeña? 5 grados de diferencia. 5 grados de diferencia, porque del 45 para el 50 hubo 5 unidades. Y entonces eso es el rango. Entonces te preguntan aquí que de las 4 ciudades, ¿cuál tuvo mayor rango? Entonces hay que comparar de la Ciudad de México la temperatura más alta y la más pequeña, y así lo mismo en Parral, Chihuahua, en Mérida, Yucatán, en Juchitán, y voy a decir, en tal lugar, en tal ciudad, hubo más rango de temperatura. A eso se refiere. Y bueno, la última pregunta habla de que Gustavo compró camisas y pantalones. Tantas camisas, tantos pantalones. ¿Cuál de todos los diagramas representa todas las posibles formas en las que se puede combinar su ropa? ¿Vale? Entonces, pues ya está allí. ¡Profe! ¿Y cómo vamos a hacer el examen? Bien. ¿Van a entrar, jóvenes? Les estoy explicando. ¿Van a entrar a Classroom? Ya saben que en Classroom es donde hacemos todo. Y van a entrar obviamente a la materia de segundo. Ya aquí está la portada. Van a entrar... Esta es la de las operaciones básicas. ¿A cuál van a entrar ahora? ¿A la tarea número? 3. Ajá. Al presionarle, vean lo que va a pasar cuando yo le presione a la tarea 3. Los va a llevar a ustedes a donde dice las instrucciones. Y fíjense las instrucciones para esta tarea. Se va a llamar examen de diagnóstico. Examen de diagnóstico. Vale 15 puntos. Es mucho, de su calificación. Vale mucho. Fíjense las instrucciones. Van a abrir el formulario que viene abajo, o sea, esta hojita. La van a resolver en su libreta, o si los que la imprimieron, las hojas, pues las contestan, pero finalmente van a seleccionar la respuesta correcta. Recuerden que trae incisos. Solo van a tener un intento para resolverlo, o sea, no van a poderlo contestar 10 veces, ni 20 veces, ni siquiera 2. Van a poderlo contestar solamente una vez. El examen tiene un valor de 15 puntos de la calificación y se entrega o deben de contestarlo a más tardar el próximo jueves hasta las 2. Pero fuera de ese horario, si ustedes lo resuelven fuera de ese horario, ya no se los va a permitir abrir porque está en automático. Entonces, fíjense cómo le van a hacer. Le van a presionar a la hojita y fíjense que en automático les va a abrir el examen, pero ustedes lo van a contestar ahí en su libreta, en unas hojas de borrador, como quieran, pero van a tener que seleccionar la respuesta correcta. Maestro, una duda. Del examen, ¿lo tenemos que imprimir y escribir o nomás elegimos la respuesta en donde nos lleva al diagnóstico? Sí, no es necesario que lo impriman. Es más, se supone que me lo van a contestar en internet. Es decir, ya vieron que apareció el examen. Entonces ustedes ya van a decir, a ver, me hicieron esta pregunta, ¿cuál es la fracción equivalente al número decimal? Tal. Entonces ustedes lo resuelven allí en su libreta o lo resuelven en una hoja en borrador, o los que ya habían impreso el examen, pues lo resuelven allí. Y luego ya van a decir, la respuesta era la número tal. La respuesta es, no sé, ahí cualquiera.
de estas. Pero obviamente porque ya lo resolvieron. Y ustedes seleccionan la respuesta que creen que es correcta. ¿De acuerdo? Y luego ya se van a resolver el problema 2. ¿No? Pues ya lo leen, lo resuelven y dicen cuál es. Y al final es el mismo examen que les acabo de presentar en archivo PDF, pero aquí está en internet, simplemente digitalizado. Y al final de que hayan contestado todas, vean que son las mismas preguntas de las cuales les hablé, al final le van a presionar enviar y al momento de presionarle enviar, les va a decir que su examen ya se me mandó a mí y que su calificación fue tanto. En automático se los va a calificar. En automático se los va a calificar. Entonces, una vez que ya le hayan puesto enviar, ya van a saber inmediatamente su calificación. No se van a tener que esperar a que yo se las mande. En automático te va a decir, sacaste 15, sacaste 14, sacaste 0, etcétera. Bueno, yo les pongo una indicación aquí, jóvenes. Confío en que van a dar lo mejor de ustedes para resolver el examen, sin importar el tiempo que tarden en contestarlo. Hagan el esfuerzo y no se rindan a la primera. Si hacen el esfuerzo y no se rinden, seguramente van a obtener una buena calificación y van a sentirse ustedes satisfechos. ¿Vale? El examen vale 15 y va directo la calificación al trimestre. ¿Se entiende entonces cómo se va a resolver el examen? Sí, maestro. Sí. ¿Sí? ¿Meternos a dónde? A tarea 3. A la hoja que viene allí. Y ya se les va a abrir y ustedes acá la empiezan a resolver aquí en su libreta, en su borrador, etcétera. Y seleccionan la respuesta correcta. Y hasta el finalizar le ponen enviar y en automático te va a decir sacaste tanto y ya a mí me va a llegar el aviso de que tal alumno ya lo contestó y que sacó tanto y voy a registrar obviamente su calificación aquí en donde dice tarea número 3 que va a valer 15 puntos y aquí voy a ir poniendo lo que cada uno obtuvo en su examen. ¿Dudas, quejas, comentarios? Vale mucho. No, maestro. Contéstenlo bien. No anden ahí jugando con ponerle cualquier respuesta, porque van a sacar mal. ¿Vale? Bien. ¿Qué otra cosa les voy a compartir? Miren, vean que esta es mi lista donde yo voy registrando sus tareas. Ya llevamos 2. Y vean que cuando alguien me entrega una tarea, se va poniendo en automático cuánto va sacando. Por ejemplo, la tarea 1 valió 4 puntos y la tarea 2 valió 10 puntos, la de las operaciones básicas. ¿Cuántos puntos suman en total? 14. Así que quien saca 14 puntos, por ejemplo, ahorita, tiene derecho a un 10 de calificación. Pero no todos han sacado la suma de los 14 puntos. Y entonces esta columna es los puntos que suman, los que han sumado hasta el momento. Esto es a cuánto de calificación les tocaría en el trimestre si ahorita la escuela me pide que les ponga una calificación. Y aquí, en pocas palabras, si pasan o no pasan el trimestre. ¿Vale? Un ejemplo, vean cómo se va a modificar cuando yo le pongo que la tarea 3 vale 15 puntos. Fíjense cómo va a cambiar, todo esto se va a modificar. ¿Ven? Ahorita estarían reprobados. Nomás ahorita pasaría Miguel Ángel Ochoa, Miriam, por los puntos que ya habían obtenido. ¿Vale? Pero obviamente, ya cuando saquen sus puntos, pues se va a actualizar. Por ejemplo, que Sinaí saque, no los 15, saque 13 puntos, vean cómo se va a actualizar lo de ella. Ya sacaré un 8 y pasaría. Pero todavía no los tiene. ¿Vale? Y ahorita todavía esta tarea no le había puesto los puntos, la voy a volver a regresar a cero. ¿Vale? Y vean, todo está en automático. ¿Vale? Así que saquen sus mejores resultados, esforzándose. Bien, aprovechando que tengo aquí la hoja, jóvenes, voy a decirles cuánto sacaron en sus tareas de las operaciones básicas. Echen un vistazo los de la A. Aquí están los de la A. Tarea 2 de operaciones básicas valía a lo mucho 10. Fíjense lo que sacaron. Cada una de las
Operaciones básicas valía 1 punto. Fíjense lo que sacaron cada uno. Miriam sacó todas bien, la felicito. También Miguel Ángel sacó todas bien. Los del segundo A. Más o menos aceptable, un 7 para Francisco Estrada, para Sinaí, para Dulce María, para Nayeli. Ya de ahí para abajo ya no me convencieron mucho que sacaron 6, 5 o 1 punto. Qué pena. Significa que no saben sumar, restar, multiplicar ni dividir. Ahora me voy a pasar con los del segundo B, porque también tienen derecho a ver su calificación. Lo mismo, todo está programado y los del segundo B sacó Luis Julián, todas bien. Yamila también, me da un enorme gusto. 8 también se me hizo buena calificación. Alondra Paola. También Maribel, un 8. Sirac, Marlene, Ángel Israel sacaron 6. Snali 4 puntos. 0, Carlos Bautista. No sacó ni una bien. Y bueno, los casillas que están en blanco es porque nunca mandaron la tarea. Zaira Yuritsi tampoco sacó ninguna bien. Sí, porque no hay procedimientos en su tarea. Bien. ¿Dudas, quejas, Maestro. comentarios? Ajá. Yo no le puse los procedimientos en mi tarea, pero los puse en la libreta. Es que hay que mandarlos, hija, porque mira, de nada nos sirve que tengamos tareas como estas. No se ven los procedimientos. A ver, ¿dónde está la tuya? Iba a buscar la tuya. ¿Es Zaira? Ajá. Ahí está. Aquí están. Vean, es que entonces yo no estoy comprobando dónde está hecha la suma. Es por eso que tenían que agregar los procedimientos. Yo puedo pensar que a lo mejor hicieron uso de la calculadora, del celular, y simplemente, pues sí, pusieron las respuestas, pero entonces pierde la finalidad, el que ustedes me demuestren quién sabe sumar, restar, multiplicar o dividir. Por eso señalé que creo que no tenías los procedimientos. Este es el caso tuyo, Zaira. Aquí le apoyaste a Ángel a subir su tarea y ve que el de él sí tiene cómo se acomoda la suma y si está correcta. Aquí también. Y estoy viendo sus procedimientos. Por eso es importante. Pero bueno, te voy a dar la oportunidad que si dices que si sí lo tienes, ahorita inmediatamente acabando la clase, me subas los procedimientos. Es más, en esta hoja, mejor dicho, en esta hoja, que es la de tu tarea, borres todo y hagas con el procedimiento que corresponde. ¿De acuerdo? Bien. Maestro, yo sí se los envié resuelto con Sí, la... Francisco, por eso tiene los puntos. Y miren, acá está otro ejemplo. Este es el de Yami. Y vean que están sus procedimientos de las operaciones básicas. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, hay algo que yo no me explico. ¿Cómo puede ser que ustedes no sepan hacer una suma, jóvenes? ¿Cómo puede ser posible? No me pueden decir que para acomodar estas 4 cantidades, las unidades, las decenas, las centenas, los millares, ¿esto está correcto? ¿Esto está perfecto? En una con decimales, pues sé que el punto decimal es como la referencia y entonces nuevamente las unidades, las decenas, las centenas, los millares, del punto decimal a la derecha, pues la primera cifra, la segunda cifra. Entonces, esto está perfecto. Maestro, yo igual ¡Perfecto! les saqué mal. Francisco, no eres tú el único de la clase. ¿Sí? No te puedo dar atención particularizada en esta clase global a todos para explicarte a ti con pie de la letra qué y cuáles tienes mal. ¿Vale? Entonces, hay que no esperar siempre yo que me responda nomás a mí, lo mío y lo mío. ¿Vale? Entonces, jóvenes, ahí está. Y no puedo creer
que ustedes acomoden las cantidades como se les antoja. Como se les antoja. Aquí donde está respetado el punto decimal. Para acá, este sería como por acá, este por acá. Y entonces, pues lógico que ya la cantidad de las unidades no corresponde con el acomodo que le diste. Obviamente te va a salir mal. No puedo creer, yo sí me desilusioné bastante de que muchos alumnos no me demostraron saber acomodar una suma, saber acomodar una resta. No es posible, jóvenes. Alguien se escudaba, es que en primero de secundaria no nos dieron casi temas, no nos dieron casi matemáticas. Eso es algo que nos enseñaron en primaria. Y no me digan que no. Cuando empezamos todos a aprender a hacer sumas en la primaria, nos enfatizaban cómo se acomodan, bien ubicados las cantidades. Entonces no puede ser posible que segundos de secundaria no sepan acomodar una suma. Pero bueno, ya están ahí los resultados, muy tristes, pero bueno, les voy a poner un detallito. Yo como maestro de matemáticas, me entristece mucho ver que no saben hacer esas operaciones básicas. Pero ahí va un incentivo. Un incentivo. Quien sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, conmigo no reprueba ningún trimestre. A lo mejor no me hacen bien otros exámenes de matemáticas. A lo mejor me fallan algunas tareas. Pero si mi alumno o mi alumna sabe sumar, restar, multiplicar y dividir perfectamente, yo les garantizo que yo no los repruebo. Para que se motiven a aprender los que no saben. Pero también les digo, aquellos que no sepan sumar, restar, multiplicar o dividir al término del trimestre 1, tal vez no pasen. Aún así me hayan entregado todas las tareas. ¿Queda entendido? No es un regaño, es una motivación a que busquen hacer las cosas bien a la primera. Yo esperaba encontrarme muchos 8, 9 y 10. Y yo qué desilusión, hasta ceros me encontré. O nomás la primera, la que no tenía decimales bien. Y de ahí en fuera, no, ya quería aventar la computadora del coraje que me estaba dando cuando las estaba revisando. Nomás porque me acordé que me salió muy cara y me detuve. Pero no. Bueno, los voy a compartir ya por último entonces los resultados a petición de Francisco. Y estoy viendo que hay muchos que no están entendiendo su cámara encendida. Ahorita que los estoy viendo a todos y que veo que Dulce María, que Cintia, que Diego, que Fátima, no están haciendo caso, que Adair, que etcétera, no están respetando la norma. Los invito a que enciendan en todo momento su cámara y si no están de acuerdo en mantenerla encendida, saben que el video y la clase queda grabada. La pueden ver allí, pero aquí no se aparezcan. Si no van a respetar la normativa, tomen la clase en otro momento. En otro espacio, véanla, pero eso sí, no van a tener derecho a su asistencia. Bueno, voy a compartir de manera rápida cuáles eran las respuestas de la hoja de operaciones básicas. Así que, obviamente yo aquí no tengo los procedimientos desarrollados, porque, bueno, yo sé hacer sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Yo lo único que quería aquí era tener cuáles eran las respuestas para rápido calificar. Estas serán las respuestas. La primera, 5,657. Segunda, 3,005.07. Tercera, 584.11. Cuarta, 2,632.13. Quinta, 3,385.42. En la quinta se equivocaron muchos bastante, tan sencilla que estaba. Hay esta cantidad, le resto esta y después le sumo aquella. Fácil, pude haber sumado primero estas dos. Y el resultado de la suma de esas dos, ya le resto la de 10,000. Así de fácil. Tercera, la 6, 42,413.28. Aquí también, triple multiplicación, pues agarro esta cantidad y agarro esta
al resultado de esa multiplicación, la multiplico finalmente por otro 12. 942.975 el inciso G, 46.7 el H y 652.5. Eran todas las respuestas. Ahí se las voy a dejar en pantalla un segundito más. Ahí están entonces todas. Bueno, jóvenes, creo que ya va a ser tiempo de que van a irse a la otra clase. También tienen a las 11. Entonces, de manera recapitulada, ya acabamos el examen que vimos aquí, clase de anterior y hoy. Y ya está entonces su examen para contestarse en línea, que es el tercer examen y que está disponible en Classroom. Y las operaciones básicas, ya les dije los resultados y que los invito a que aprendan a hacer esas 4 operaciones básicas. Y de mi parte, mi compromiso es que van a tener trimestres sin reprobación, porque mínimo me van a saber esas 4 operaciones básicas, ¿vale? Ahí está esa invitación para que lo hagan, pero también los que se aconchen y anden de flojitos y no quieran, pues es su decisión, pero si llegaran las calificaciones tal vez no aprueben. Al final del trimestre les voy a hacer otro de operaciones básicas. Y si me vuelven a quedar gente reprobada, pues reprobada se va a quedar. Les voy a pedir un favorzote ahorita ya para irnos. Ahí busquen la opción de donde dice chat, de chatear, y escriban su nombre completo para el registro de su asistencia y pónganle también el grupo. Por ejemplo, pues que pusieran Marlene Yepes, segundo A, y así cada uno. Evelyn Zambrano, segundo A. Pongan su nombre completo en el chat para que quede registrada su asistencia. Sí, ya quien lo hizo, pues ya está ahí con la asistencia. Porque ahorita que ya cierre la clase, me va a quedar a mí la lista de los que tienen la asistencia. Háganlo, por favor. Bien, mientras tanto voy a compartir pantalla solamente para hacer la invitación a los siguientes alumnos a que me escriban más tarde un mensaje de manera personal, para pasarles sus cuentas de correo para Classroom. Fátima Larios, yo sé que no tienes, pero te voy a proporcionar una, así que al ratito me escribes un mensaje para decirte cuál va a ser tu cuenta para que ingreses a Classroom. También, Miguel Ángel, yo sé que te está apoyando otra persona en permitirte las tareas, subirlas, pero en este caso, como es el examen, tiene que ser contestado por ti. Te voy a pasar una cuenta electrónica, Miguel Ángel Ochoa Pizano, para que también me escribas. ¿De acuerdo? Y en el caso del segundo B, creo que no hay ninguno. Falta solamente Cintia que entre al Classroom, pero sí tiene cuenta y tiene todo listo, pero no se ha metido. Cintia Isabel no ha ingresado. Todos los demás ya han ingresado. Y del segundo A, invito a Sofía Zavala a que utilice la cuenta que le proporcioné. Si no, te la voy a retirar y se la voy a proporcionar a otra persona. No has mandado ninguna tarea, Sofía. Evelyn Guadalupe, pues ya te proporcioné una, ya la estás usando correctamente. Adelante, sigue con ello. Marlene, no, perdón. Jared, Rafael, pues ni se presenta a las clases, ni Kevin Esquivel se presentan a las clases. Bueno, Fátima y Miguel Ángel me escriben más tarde para pasarle su cuenta de correo para Classroom. ¿Entendido? Sí, maestro. Bueno, entonces ya tengo aquí bastantes mensajes para su asistencia y solamente los que hayan escrito su asistencia son los que van a tener la asistencia para el día de hoy. Sin más, jóvenes, entonces paso a despedirme. Al rato queda la grabación en el Classroom, perdón, en el WhatsApp, ya cuando lo tenga terminada. Y los invito a, si gustan, suscribirse al canal Maestro Canesa. Ya no es el de Maestro Ulises, que el otro día les dije, me cambié de canal porque me suspendieron la cuenta porque no era el correo electrónico que debía estar utilizando. Entonces, estoy con Maestro Canesa, para si quieren buscarme. Vean el video y ahí se suscriben para que estén atentos a los avisos o detalles que yo pueda algún día subir. Ahora sí, paso a despedirme. Cuídense mucho y mucho éxito en su examen. Les deseo lo mejor. Háganlo de buena forma. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Cuídense. Saludos a Gracias, todos maestro. ustedes. Que tengan Adiós. Gracias. bonito día. Ánimo, cuídense. Maestro, adiós. Adiós.